Ya faltan menos de 2 semanas para las nuevas elecciones congresales. Este 26 de enero, el Perú elegirá a sus 130 nuevos parlamentarios en las elecciones congresales hasta el periodo 2021. Así que en estos momentos es inevitable que no puedas hablar sobre las nuevas elecciones parlamentarias. Yo, por ejemplo, lo converso con personas de la calle, con amigos, con taxistas, con mi hermano e inclusive con otros familiares. Reflexionando sobre las conversaciones que tuve, hice un hincapié y me di cuenta de que muchas personas tenemos una idea sesgada de lo que realmente es el Congreso y lo que debería ser un congresista. Así que, como estudiante de Derecho, me veo en la obligación y en el deber de aportar un poco acerca de lo que es el Congreso y de lo que debería ser un congresista aquí en el Perú. Según el Código de Ética del Congreso, un congresista debe actuar bajo principios constitucionales, que son el principio de honradez, de respeto, transparencia, independencia, entre otros principios constitucionales. Posiblemente eso lo sepamos todos, es más, ni siquiera necesitaríamos de saber que está dentro del Código de Ética del Congreso. Pero lamentablemente muchos congresistas del pasado parece que o no sabrían de lo que trata el Código de Ética del Congreso, o no lo comprendían o no lo entendían. Es más, valga la redundancia, todos sabemos los casos que han pasado. Entonces, ahí viene mi pregunta: ¿qué es lo que debería ser un congresista y qué es lo que no debería ser? Cuando empecé mi carrera, me resultaba muy difícil entender qué es lo que querían decir los textos constitucionales y mucho más difícil aún los textos subalternos y jerarquizados inferiormente. Pero no se preocupen, trataré de hacer este video muy simple posible. Este pequeño libro es nuestra Constitución del año 1993. Este texto constitucional le dedica un título entero a la función legislativa y a la estructura del Estado, precisamente desde el artículo 90 hasta el artículo 112 de nuestra Constitución. En pocas palabras, nuestro Congreso es el órgano representativo de nuestra nación, Perú, que cumple prácticamente con 3 funciones: la función legislativa, el control político y otras funciones especiales. La función legislativa comprende el debate, la aprobación de las reformas constitucionales, de leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación o derogación frente a las leyes. ¿Alguna vez se preguntaron por qué mucha gente dice que el Congreso parece un mercado? Muy bien, esa es una de las funciones del Congreso, el debate. Sin embargo, lo mal llevan algunos congresistas. La función del control político, desde mi punto de vista, es un poco más compleja. Sin embargo, en pocas palabras, comprende la investidura del Consejo de Ministros, los debates, los actos congresales, las investigaciones, las disposiciones de bienes, los decretos de urgencia, el antejuicio político, entre otros. Finalmente, en cuanto a las funciones especiales del Congreso, estas se encargan de que los mismos puedan hacer la elección a los altos funcionarios de nuestro país. Por ejemplo, los miembros del TC, el Contralor General, el Defensor del Pueblo o, por ejemplo, ratificar al presidente del Banco de Reserva del Perú. En el artículo 23 del reglamento del Congreso se establece que estos mismos tienen deberes frente al actuar para nuestro país. Algunos de estos deberes son participar en el Pleno del Congreso, en algunas comisiones y también en algunos consejos directivos. Por ejemplo, la Comisión Lavajato, que fue instaurada en el Congreso para poder investigar de la misma manera como fiscalizar, que es una de las funciones de nuestro Congreso. Y nuestra querida Rosa Bartra fue presidenta de la segunda Comisión Lavajato. Dicho esto, ya tenemos una pequeña idea de lo que es el Congreso y de lo que podría realizar un congresista en sus funciones. En resumen, un congresista es neutral, representa, legisla y fiscaliza. Representa porque escucha las preocupaciones de los ciudadanos. Representa a los peruanos y mantiene una comunicación con la población. Legisla porque llega a proponer, revisar y aprobar leyes que beneficien a nuestro país. Fiscaliza porque nuestro Congreso debería investigar al Poder Ejecutivo y a las otras instituciones del Estado para que éstas puedan cumplir sus funciones correctamente y con adecuada transparencia. Finalmente, el congresista es neutral porque debería representar al pueblo, mas no a sus intereses personales, ni mucho menos a los de su partido. En oposición a ello, un congresista no puede ejecutar obras,
dar trabajos, recibir regalos o favorecer a alguien en un juicio. No puede ejecutar obras porque el Congreso no tiene la competencia para hacerlo. Los que pueden ejecutar obras son las municipalidades, los gobiernos regionales o el Poder Ejecutivo. Tampoco un congresista puede dar trabajo a terceras personas. Muchos de nuestros congresistas han sido sancionados por prometer este tipo de cosas. Un congresista no debería recibir regalos, ni mucho menos otorgarlos a terceras personas para poder entrar al Congreso. Finalmente, un congresista no puede favorecer a una persona, ni mucho menos interceder para alterar el sistema judicial en la que ésta se encuentra. Este 26 de enero, hay más de 2000 candidatos presentándose al Congreso, y solo tú y yo podemos elegirlos. Así que con este video espero haber aportado un poco a lo que podemos conocer qué es el Congreso y qué hace un congresista. Gracias.